Libro octavo. El mal pobre. 1. Marius busca a una joven con sombrero y encuentra a un hombre con gorra. Pasó el verano y luego el otoño. Llegó el invierno. Ni el señor Leblanc ni la joven habían vuelto a Le Luxembourg. Marius no pensaba ya sino en otra cosa, en volver a ver aquel rostro dulce y adorable. Seguía buscando, buscaba por doquier, no encontraba nada. Había dejado de ser Marius el soñador, el entusiasta, el hombre resuelto, ardiente y firme, el osado provocador del destino, la mente que edificaba porvenir sobre porvenir, la inteligencia joven cargada de planes, de proyectos, de orgullos, de ideas y de voluntades. Era un perro perdido, cayó en una tristeza oscurísima. Todo había concluido, el trabajo lo repelía, el paseo lo cansaba. Tenía ahora ante sí la anchurosa naturaleza, tan repleta antaño de formas, de claridades, de voces, de consejos, de perspectivas, de horizontes, de enseñanzas, y estaba vacía. Le daba la impresión de que todo había desaparecido. Seguía pensando, ¿por qué no podía evitarlo? Pero ya no se complacía en esos pensamientos, a cuanto estos le proponían continuamente por lo bajo. Respondía en la sombra, no merece la pena. Se hacía cientos de reproches. ¿Por qué la seguí? Era tan dichoso solo con verla. Me miraba. ¿No era ya algo desmedido? Parecía que me quería. ¿Acaso no era un todo? ¿Qué quise conseguir? No hay nada más allá de eso. Fui absurdo. He tenido yo la culpa, etcétera, etcétera. Courfeyrac, a quien no le hacía confidencias, porque esa era su forma de ser, pero que lo intuía todo hasta cierto punto, porque también era esa su forma de ser, había empezado por darle la enhorabuena por estar enamorado, aunque asombrándose de ello, por lo demás, luego, viendo a Marius presa de aquella melancolía, acabó por decirle, ya veo que sencillamente has sido un borrico. Anda, vente a la chaumière. En una ocasión, fiándose de un estupendo sol de septiembre, Marius dejó que lo llevasen a Courfeyrac, Musset, Grantaire al baile de Sceaux, con la esperanza, vaya un sueño, de encontrarla allí quizá. Por supuesto que no vi a la mujer a quien buscaba, y eso que aquí es donde se encuentra uno a todas las mujeres perdidas, refunfuñaba Grantaire para su capote. Marius dejó a sus amigos en el baile y se volvió a pie, solo, cansado, febril, con los ojos turbios y tristes en la oscuridad de la noche mientras lo aturdían a fuerza de ruido y polvo los alegres coches de punto repletos de personas que volvían cantando de la fiesta y pasaban por su lado, desalentado, respirando para que despertase la cabeza. El áspero aroma de los nogales de la carretera volvió a vivir cada vez más solo, extraviado, agobiado, entregado por completo a su tristeza interior, yendo y viniendo por su dolor como el lobo dentro de la trampa, buscando al ausente por todas partes, atontado de amor. En otra ocasión tuvo un encuentro que le causó una impresión singular. Se cruzó por las callejuelas de los alrededores del Boulevard de les Invalides con un hombre vestido con un obrero y tocado con una gorra víscera larga con la que se asomaban mechones de pelo muy blancos. A Mario le llamó la atención lo hermoso que era ese pelo blanco y miró fijamente al hombre que caminaba despacio y como absorto en una meditación dolorosa. Cosa curiosa le pareció reconocer al señor Leblanc. Tenía el mismo pelo, el mismo perfil, dentro de lo que permitía apreciar la gorra, el mismo porte, aunque más triste. Pero, ¿por qué esa ropa de obrero? ¿Qué quería decir eso? ¿Qué significaba ese disfraz? Mario se quedó muy asombrado. Cuando se recobró, su primer impulso fue seguir al hombre. Quién sabe si no había dado por fin con el rastro que andaba buscando. En cualquier caso, tenía que volver a ver al hombre de cerca y aclarar el enigma, pero cayó en la cuenta demasiado tarde. El hombre ya había desaparecido. Se había metido por una boca calle y Marius no consiguió dar de nuevo con él. Ese encuentro lo tuvo preocupado unos días y luego se le fue de la cabeza. Bien pensado, se dijo, probablemente no sería sino un parecido. 2.
Hallazgo. Marius seguía viviendo en el caserón Gorbeau. No se fijaba en nadie. En honor a la verdad, en aquella época no había ya más inquilinos en el caserón que él y los Jondrette, aquellos a quienes les había pagado el alquiler una vez sin haber cruzado una palabra en la vida. Por lo demás, ni con el padre, ni con la madre, ni con las hijas. Los otros inquilinos o ya se habían mudado, o se habían muerto, o los habían echado por no pagar. Un día de aquel invierno asomó un poco del sol por la tarde, pero era 2 de febrero, el antiguo día de la Candelaria, cuyo sol traicionero, precursor de un frío de 6 semanas, le inspiró a Matthias Landsberg estos 2 versos que, de forma muy justificada, se convirtieron en clásicos. Ya brilla el sol, ya sea luciérnaga, no asoma el oso de la caverna. Acababa de salir Marius de su propia caverna, caía la noche, era la hora de ir a cenar, porque no le había quedado, más remedio que volver a cenar. Achaques de las pasiones ideales. Acababa de cruzar el umbral de su puerta, que la Mourbon estaba barriendo en ese preciso instante, al tiempo que recitaba este monólogo memorable. ¿Y qué queda ya que sea barato? Todo está por las nubes. Lo único barato es lo mal que lo pasa la gente. Eso está regalado. Marius iba despacio por el bulevar, camino del Portillo para llegar a la calle de Saint-Jacques. Caminaba ensimismado y con la cabeza gacha. Notó de pronto que, entre la niebla, alguien lo rozaba al pasar. Se volvió y vio a 2 muchachas harapientas, una alta y delgada, y la otra un poco más baja, que pasaban deprisa sin aliento, asustadas, como si estuvieran huyendo de algo. Iba en dirección contraria a él, no lo habían visto y le habían dado un empujón al pasar. Marius vislumbraba en el crepúsculo las caras lívidas, las cabezas despeinadas, el pelo suelto y revuelto, los gorros feísimos que llevaban, las faldas hechas jirones y los pies descalzos. Hablaban entre sí sin dejar de correr. La más alta decía muy por lo bajo: «Llegó la tiña y casi me rodean y me pescan». La otra contestaba: «Ya los vi y salí jalando». Marius cayó en la cuenta, pese a la jerga espantosa, de que los gendarmes o los guardias habían estado a punto de detener a esas 2 jovencitas y que las jovencitas se habían escapado. Se internaron bajo los árboles del bulevar a espaldas de Marius y por unos instantes fueron en la oscuridad algo así como una mancha blanca inconcreta que se esfumó. Marius se había quedado parado un momento, iba a seguir andando cuando vio a sus pies en el suelo un paquetito gris. Se agachó y lo recogió. Era una especie de sobre donde al parecer había unos papeles. «Vaya», se dijo, «se les habrá caído a esas pobrecillas». Dio marcha atrás, llamó, pero no volvió a verlas. Pensó que ya estarían lejos, se metió el paquete en el bolsillo y se fue a cenar. De camino vio en un lateral de la calle de Montmartre un ataúd de niño cubierto con un paño negro y colocado entre sillas. Lo iluminaba una vela. Le volvieron a la mente las 2 muchachitas del crepúsculo. Pobres madres, pensó, hay algo aún más triste que se te mueran los hijos, y es ver que viven mal. Luego, esas sombras que le infundían una tristeza distinta se le fueron del pensamiento y volvió a caer en sus preocupaciones habituales. Pensó otra vez en aquellos 6 meses de amor y de dicha al aire libre y al pleno sol bajo los hermosos árboles del Luxembourg. «Qué sombría se me ha vuelto la vida», se decía. «Se me siguen apareciendo muchachas, pero antes eran ángeles y ahora son hembras de vampiro». 3. Quatre francs. Esa noche, según se desnudaba para meterse a la cama, le tropezó la mano en el bolsillo del frac con el paquete que había recogido en el boulevard. Ya no se acordaba de él. Pensó que sería de utilidad, pero quizá el paquete estaba en la dirección de las jóvenes, si es que en realidad era de ellas, y en cualquier caso las informaciones necesarias para devolvérselo a la persona que lo hubiera perdido. Abrió el sobre. No lo sellaba ninguna oblea, y dentro había 4 cartas, también sin sellar. Llevaban señas. Las 4 despedían un olor espantoso a tabaco. La primera carta iba dirigida a la señora marquesa de Goubriac, la plaza de enfrente de la Cámara de Diputados, número
Marius se dijo que seguramente encontraría en ellas las indicaciones que andaba buscando y que además la carta no estaba cerrada y era verosímil que no hubiera inconveniente leerla. Decía lo siguiente: Señora Marquesa, la virtud de la clemencia y la compasión es la que más une a la sociedad. Deje que deambule su sentimiento cristiano y eche una mirada compasiva a este desventurado español, víctima de la lealtad y el apego a la causa sagrada de la legitimidad, que pagó con su sangre y consagró toda su fortuna a defender esa causa, y se encuentra hoy en la mayor miseria. No dudo que su honorable persona le conceda una ayuda para conservar una existencia penosísima para un militar educado y hombre de honor cargado de heridas. Cuenta de antemano, señora marquesa, con la humanidad que la mueve y con el interés que siente por una nación tan desdichada. Su ruego no será en vano y su agradecimiento guardará siempre la imagen de su encantador recuerdo. Con mis saludos respetuosos, tengo el honor de quedar, señora, su seguro servidor, don Álvarez, capital español de caballería monárquico, refugiado en Francia, que viaja para su patria y le faltan recursos para seguir el viaje. No había señas que acompañasen a la firma. Marius tuvo la esperanza de encontrar esas señas en la segunda carta, que iba dirigida a la señora condesa de Montalbert, calle de Cassette número 9. Esto fue lo que leyó Marius. Señora condesa, soy una desdichada madre de familia con 6 niños, que el último tiene solo 8 meses, enferma desde el último parto, abandonada por mi marido desde hace 5 meses, sin ningún recurso en el mundo, en la indigencia más horrorosa. Con mi esperanza en la señora condesa tengo el honor de quedar su servidora, su segura servidora, señora condesa, señora Balizard. Marius pasó a la tercera carta, que era una petición igual que las anteriores. Decía: Señor Padourgiot, lector industrial en géneros de punto, calle de Saint-Denis, esquina de la calle Les Ferns. Me permito dirigirle esta carta para rogarle que me conceda el inmenso favor de su benevolencia para que se interese por un hombre de letras que acaba de enviar un drama al Teatro de la Comedia Francesa. Es de asunto histórico y la acción transcurre en Auvernia en tiempos del Imperio. Me parece que el estilo es espontáneo y lacónico y puede haber en él ciertos méritos. En 4 momentos hay canciones, lo cómico, lo serio, lo imprevisto se suman a la variedad de caracteres y a un toque de romanticismo repartido livianamente por toda la intriga, que avanza de forma misteriosa y peripecia en peripecia, todas ellas sorprendentes, concluye con varios golpes de efecto brillantes. Mi objetivo principal es el de satisfacer ese deseo que va animado progresivamente al hombre de nuestro siglo, es decir, la moda, esa veleta caprichosa y peculiar que cambia casi como con cada viento nuevo. Pese a todas esas prendas, temo que la envidia y el egoísmo de los autores privilegiados consiga que me excluyan del teatro, pero no ignoro los sinsabores con que colman a los recién llegados. Señor Pauperjot, su justa reputación de protector ilustrado de los hombres de letras me permite atreverme a enviarle a mi hija, que les pondrá nuestra situación indignante, pues carecemos de pan y de lumbre en esta estación invernal. Quiero decirle que le ruego que acepte el homenaje que deseo hacerle al dedicarle mi drama y todos los que haga, lo que demuestra cuánto ambicioso el honor que me ampare su ejida y de honrar mis escritos con el nombre de usted. Si se digna honrarme con la más modesta ofrenda, me dedicaré en el acto a hacer una pieza en verso para pagarle el tributo de mi agradecimiento. Esa pieza, que intentaré que sea lo más perfecta posible, se la enviaré antes de colocarla al principio de la obra y para ser leída en el escenario. Al señor Pauverjot y señora, con mis mayores respetos, Ken Flot, hombre de letras. Posdata, aunque solo fueran 2 francos. Disculpe por enviar a mi hija y no presentarme en persona, pero tristes razones de atuendo no me permiten salir a la calle, por desgracia. Abrió por fin Marius la última carta. En las señas ponía: al señor benefactor de la iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, y había en ellas estas pocas líneas: Señor benefactor, si se digna acompañar a mi hija, verá una calamidad miserable y le enseñaré mis certificados.
Cuando vea esos escritos, a su alma generosa la moverá un sentimiento de sensible benevolencia, pues los filósofos verdaderos notan siempre emociones violentas. Estará de acuerdo conmigo, hombre compasivo, en que hay que hallarse en la más cruel de las necesidades y que resulta muy doloroso pedir a la autoridad para conseguir algún alivio que, que preste fe de ello, como si no tuviera una libertad para aparecer y morir de inanición mientras espera que alguien alivie su miseria. Tremendamente fatídico es el destino con unos y demasiado pródigo o demasiado protector con otros. Quedo a la espera de su presencia o de su donativo, si se digna de hacérmelo, y le ruego que tenga a bien aceptar el respeto que se honra en tenerle. Hombre en verdad magnánimo, este es humilde servidor y obediente servidor, Fabatú, artista dramático. Tras haber leído estas 4 cartas, Marius no se encontró mucho más adelantado que antes de leerlas. Para empezar, ninguno de los firmantes daba sus señas. Además, parecían proceder de 4 individuos diferentes: don Álvarez, la señora Balizard, el poeta Grenflot y el artista dramático Fabantou. Pero había la siguiente cosa peculiar: estaban escritas las 4 con la misma letra. ¿Qué conclusión sacar, como no fuere la de que procedían de la misma persona? A mayor abundamiento, y con eso se volvía aún más verosímil la conjetura. El papel, vasto y amarillento, era el mismo en las 4 cartas, era el mismo el olor a tabaco, y aunque estaba claro que había un intento de cambiar de estilo, volvían las mismas faltas de ortografía con la mayor tranquilidad, y el hombre de letras Genflot no estaba más libre de ellas que el capitán español. Esforzándose en aclarar ese misterio de poca monta era un trabajo inútil. A no ser porque se les había encontrado, habría podido parecer que lo querían embaucar. Marius estaba demasiado triste para tomarse bien una broma del azar y para prestarse a ese juego al que los adoquines de la calle parecían querer jugar con él. Le parecía que andaba entre esas 4 cartas que se reían de él, como jugando a la gallina ciega. Nada indicaba, por cierto, que esas cartas fuesen de las muchachas que se habían encontrado Marius en el bulevar. A fin de cuentas eran unos papelones que estaba claro que no tenían ningún valor alguno. Marius volvió a meterlas en el sobre, lo tiró todo en un rincón y se metió a la cama. A eso de las 7 de la mañana acababa de levantarse y de desayunar. Estaba intentando ponerse a trabajar cuando llamaron suavemente a la puerta. Como no tenía nada, no quitaba la llave nunca, a no ser de vez en cuando, muy pocas veces, cuando estaba haciendo su trabajo urgente. Por lo demás, incluso cuando no estaba en casa, dejaba la llave en la cerradura. Le van a robar, decía la Morgón. ¿Y qué me van a robar?, decía Marius. El hecho es que un día le robaron un par de botas viejas, lo que fue un gran triunfo para la Morgón. Llamaron otra vez, con tanta suavidad como la primera. Adelante, dijo Marius. Se abrió la puerta. ¿Qué quiere, señora Morgón?, añadió Marius sin alzar la vista de los libros y los manuscritos que tenía encima de la mesa. Una voz que no era la de la Morgón contestó: Disculpe, caballero. Era una voz sorda, cascada, ahogada, tomada, una voz de viejo con una ronquera de aguardiente y de borrachera. Marius se volvió rápidamente y vio a una joven. 4. Una rosa entre la miseria. Una muchacha muy joven estaba de pie en la puerta entornada, y el tragaluz que alumbraba la buhardilla estaba precisamente enfrente de la puerta e iluminaba esa silueta con una claridad blanquecina. Era una criatura macilenta, canija, flaquísima. Solo una camisa y una falda cubrían aquella desnudez temblorosa y muerta de frío. De cinturón un cordel, para sujetar el pelo un cordel. Unos hombros puntiagudos asomaban de la camisa, palidez rubia, linfática, clavículas terrosas, manos rojas, boca entreabierta y estropeada, donde faltaban dientes, mirada opaca, atrevida y disimulada, formas de una muchacha abortada y mirada de una vieja corrompida, 50 años y 15 años revueltos, uno de esos seres que son al tiempo débiles y horrorosos, con los que se estremecen los que no lloran. Marius se había puesto de pie y miraba con algo parecido al estupor a aquel ser que casi se parecía a esas formas de la sombra que cruzaban por los sueños.
Lo más desgarrador era que aquella muchacha no había venido al mundo para ser fea, debía incluso de haber sido muy guapa en la primera infancia. El encanto luchaba aún con aquella repulsiva vejez prematura del libertinaje y la pobreza. Un resto de hermosura agonizaba en aquel rostro de 16 años, igual que ese sol pálido que se apaga tras espantosas nubes en el amanecer de un día de invierno. Aquel rostro no era del todo desconocido a Marius. Le parecía recordar que lo había visto en alguna parte. ¿Qué quiere, señorita?, preguntó. La muchacha respondió con aquella voz de presidiario borracho. Una carta para usted, señor Marius. Llamaba a Marius por su nombre. No podía caberle duda al joven de que iba con él la cosa. Pero ¿quién era esa muchacha? ¿Cómo sabía su nombre? Entró sin que él lo hubiera pedido. Entró resueltamente, mirando como algo que se parecía de plomo y oprimía el corazón. Toda la habitación y la cama deshecha. Iba descalza, con unos agujeros grandes de las faldas asomaban las piernas largas y las rodillas flacas. Tiritaba. Llevaba efectivamente en la mano una carta y se la tendió a Marius. Al abrir la carta, Marius se fijó en lo que la oblea ancha y de buen tamaño todavía estaba húmeda. El mensaje no podía venir de muy lejos. Leyó. Amable joven y amigo mío, me he enterado de lo bondadoso que ha sido conmigo y de que me pagó el alquiler hace 6 meses. Lo bendigo, muchacho. Mi hija mayor le dirá que 4 personas llevamos en un trozo de pan desde hace 2 días y que mi esposa está enferma. Si no queda chasqueada mi opinión, creo que puedo esperar que su corazón generoso se humanice ante estos hechos que le cuento y se someta al deseo de serme propicio, dignándose concederme una modesta ayuda. Acepte los respetos que se le deben a los benefactores de la humanidad. Jondrette. Posdata, mi hija esperará a que usted disponga lo que tenga bien disponer, querido señor Marius. Aquella carta, que llegaba cuando Marius llevaba desde la víspera por la noche pensando en la aventura misteriosa, era una vela en un sótano. Todo quedó claro de pronto. La carta procedía del mismo sitio que las otras 4. Era la misma letra, el mismo estilo, la misma ortografía, el mismo olor a tabaco. Había 5 misivas, 5 historias, 5 nombres, 5 firmas y un único firmante. El capitán español Don Álvarez, la desventurada Balizard, el poeta dramático Genflot, el cómico anciano Fabantou. Los 4 se llamaban Jondrette, en el supuesto de que el propio Jondrette se llamase Jondrette. Marius vivía desde hacía bastante en el caserón, pero como ya hemos dicho, había tenido muy pocas ocasiones de ver, ni tan siquiera de vislumbrar a sus escasísimos vecinos. Tenía el pensamiento en otra parte y la mirada estaba donde está el pensamiento. Seguramente se había cruzado en más de una ocasión con los Jondrette por el pasillo y por las escaleras, pero para él no eran sino siluetas. Tampoco se había fijado en ellos, que la víspera por la noche había tropezado en el bulevar, sin reconocerlas, con las hijas de Jondrette, pues estaba claro que de ellas se trataba, y le había costado mucho que se despertase en él, a través del asco y la compasión, un inconcreto recuerdo de haber visto en otra parte a la que acababa de entrar. Ahora lo veía todo claro. Se percataba de que su menesteroso vecino Jondrette se dedicaba a explotar la caridad de las personas bondadosas. Se hacía con direcciones y escribía con nombres fingidos a personas a quienes tenía por ricas y compasivas, cartas que llevaban sus hijas exponiéndose a todo tipo de riesgos, pues a eso había llegado que el padre, que ponía en peligro a sus hijas, jugaba una partida con el destino y en ella se apostaba a sus hijas. Marius se daba cuenta probablemente, si se guiaba por cómo iban escapando ella la víspera, por su jadeo y su temor, y por esas palabras de jerga que oyó, de que aquellas desventuradas desempeñaban además a saber qué oficios oscuros, y que el fruto de todo ello en la sociedad humana, tal y como es, eran 2 criaturas miserables, que no eran ni niñas, ni muchachas, ni mujeres, algo así como unos seres impuros e inocentes nacidos de la miseria.
Tristes criaturas sin nombre, sin edad, sin sexo, que no son ya capaces ni del bien ni del mal, y a quienes recién salidas de la infancia no les queda ya nada en el mundo, ni la libertad, ni la virtud, ni la responsabilidad, almas que florecieron ayer y ya están hoy marchitas, semejantes a esas flores caídas en la calle que todos los barros ajan a la espera de que les pase por encima una rueda. En la presente circunstancia, mientras Marius clavaba en ella una mirada atónita y apenada, la muchacha iba y venía por la buhardilla con una audacia de espectro. Se movía sin que le preocupase su desnudez. Había momentos en que la camisa sin abrochar rasgaba, le resbalaba casi hasta la cintura. Cambiaba de sitio las sillas, desordenaba los objetos de aseo colocados encima de la cómoda, tocaba la ropa de Marius, rebuscaba por los rincones. Anda, dijo, ¿tiene usted un espejo? Tarareaba como si hubiera estado a solas, retazos de vodevils, estribillos festivos que aquella voz gutural y ronca tornaba lúgubres. Tras ese atrevimiento asomaba un algo apurado, intranquilo, humillado. El descaro tiene mucho de vergüenza. Nada más acongojante de verla corretear, revolotear como quien dice por la habitación en movimientos de pájaro que se asusta de la luz o que tiene el ala rota. Se notaba que, si hubiera crecido de otra manera y su destino hubiera sido otro, el comportamiento alegre y libre de aquella joven podría haber resultado dulce y adorable. Entre los animales, el que nace para ser paloma no se convierte en ocifraga. Esas cosas solo pasan entre los hombres. Marius, pensativo, dejaba que hiciese lo que quisiera. La muchacha se acercó a la mesa. Ah, libros, dijo. Le pasó una luz por las pupilas vidriosas, añadió, y el tono en que lo decía expresaba esa dicha de jactarse de algo a lo que no es insensible naturaleza humana alguna. Yo sé leer. Cogió con arrebato el libro que estaba abierto encima de la mesa y leyó con bastante fluidez. El general Baudin recibió órdenes de tomar con los 5 batallones de su brigada el castillo Hougoumont, que está en el centro de la llanura de Waterloo. Se interrumpió. Ah, Waterloo. Sé lo que es eso. Es una batalla de hace mucho. Mi padre sirvió en el ejército. ¿No sabe usted lo bonapartistas que somos en casa? Waterloo fue en contra de los ingleses. Dejó el libro, cogió la pluma y exclamó: y también sé escribir. Mojó la pluma en el tintero y dijo, volviéndose hacia Marius: ¿Quiere verlo? Mire, voy a escribir una notita para que vea. Antes de que Marius hubiera podido contestarle, escribió en una hoja blanca que estaba en medio de la mesa: ahí viene la tiña. Luego añadió, soltando la pluma: y si faltas de ortografía, puede comprobarlo. Mi hermana y yo tenemos instrucción. No siempre hemos sido como somos ahora. No íbamos para... Al llegar a ese punto se detuvo, clavó las pupilas apagadas en Marius y soltó la carcajada, diciendo con una entonación en la que tenían cabida todas las angustias que tenían ahogadas todos los cinismos: ¡bah! Y empezó a canturrear la letra de una canción de música alegre. Padre, tengo hambre, no hay ni una miga, yo frío, madre, no hay ni un retal, Lolet, tita, Jacob, a llorar. Nada más acabar la estrofa, exclamó: ¿Va usted alguna vez al teatro, señor Marius? Yo sí. Tengo un pequeño hermano que tiene amistad con artistas y me da entradas a veces, pero la verdad es que no me gustan los bancos de las galerías. No se está a gusto, se está incómodo. A veces hay gente muy vasta y también gente que huele mal. Luego miró a Marius con una expresión muy rara y le dijo: ¿Sabe, señor Marius, que es un chico muy guapo? Y los dos pensaron lo mismo a un tiempo, con lo que ella sonrió y él se ruborizó. La muchacha se acercó a Marius y le puso una mano en el hombro. Usted no se fija en mí, pero yo lo conozco, señor Marius. Me lo encuentro aquí por las escaleras y además lo veo ir a casa de uno que se llama Mabeuf, que vive por la zona de Austerlitz. Cuando ando por allí, le sienta muy bien el pelo revuelto. Intentaba hablar con voz dulce y solo conseguía hablar en voz muy baja. Parte de las palabras se perdían en el trayecto de la laringe de sus labios, como un teclado donde faltasen notas. Marius había retrocedido sin brusquedad.
Señorita, dijo con aquella seriedad fría tan suya, tengo un paquete que creo que es suyo. Permítame que se lo devuelva. Y le alargó el sobre donde estaban las 4 cartas. Ella palmoteó y exclamó, lo hemos estado buscando por todas partes. Luego cogió impulsivamente el paquete y abrió el sobre mientras decía, por Dios, lo que le habremos buscado mi hermana y yo. Y se lo había encontrado usted en el bulevar, ¿verdad? Ha tenido que ser en el bulevar. Claro, se nos cayó cuando íbamos corriendo. Fue una coladura de mi hermana, que es una cría. Cuando llegamos a casa no lo encontramos, como no queríamos que nos zurrasen, porque no sirve de nada, no sirve para nada. No sirve absolutamente de nada. Dijimos que habíamos llevado las cartas a casa de esas personas y que nos habían dicho que nones. Y aquí estaban las pobres cartas. ¿En qué notó usted que eran mías? Ah, sí, en la letra. Así que fue con usted con quien nos tropezamos ayer por la noche pasada. Es que no se veía nada. Le dije a mi hermana, ¿era un señor? Y mi hermana me contestó, creo que era un señor. Mientras hablaba, había desdoblado el ruego dirigido al señor benefactor de la iglesia de Saint-Jean-du-Haut-Var. Anda, dijo, es la del viejo que va a misa. Por cierto, que es la hora. Voy a llevársela. A lo mejor nos da para almorzar. Volvió luego a echarse a reír y añadió, ¿sabe lo que pasará si almorzamos hoy? Pues que tomaremos esta mañana el almuerzo de anteayer, la cena de anteayer, el almuerzo de ayer, la cena de ayer, todos juntos y de una vez. ¡Hala! Y si no nos gusta, perros, remendad. Aquello le recordó a Mario lo que había ido a buscar a su casa aquella desdichada. Rebuscó en el bolsillo del chaleco y no encontró nada. La muchacha seguía hablando y parecía haber perdido la conciencia de que tenía delante a Marius. A veces me voy por las noches, a veces no vuelvo a casa. Antes de vivir aquí, el invierno pasado vivíamos bajo los puentes, nos apelotábamos para no morirnos de frío. Mi hermanita lloraba. Qué triste es el agua. Cuando pensaba en ahogarme me decía, no, que está muy fría. Me voy sola cuando quiero y a veces duermo en las cunetas. De noche, ¿sabe? Cuando voy por el bulevar veo los árboles como si fueran bieldos. Veo casas muy negras y tan grandes como las torres de Notre Dame. Me imagino que las paredes blancas son el río y me digo, anda, ahí hay agua. Las estrellas son como los farolillos de las fiestas, parecen que echan humo y que el viento las apaga. Me quedo atontada como si me resoplasen en los oídos unos caballos. Aunque sea de noche, oigo organillos y las máquinas de las hiladuras y qué sé yo qué más. Me parece que me tiran piedras y salgo huyendo sin saber qué pasa. Todo da vueltas y vueltas. Las cosas son muy divertidas cuando está una sin comer. Y miro a Marius con expresión extraviada. A fuerza de rebuscar en el fondo de los bolsillos, Marius había acabado por reunir 5 francos con 80 céntimos. Era cuanto tenía en aquellos momentos. Esto para la cena de hoy, pensó. Mañana ya veremos. Se quedó con los 80 céntimos y les dio a la muchacha los 5 francos. Ella cogió la moneda. ¡Caramba!, dijo. ¡Ah! ¡Ha salido el sol! Y como si el sol aquel tuviera la propiedad de deshelarle en el cerebro avalanchas de jerga, siguió diciendo, 5 francos, candil, uno con corona, en este telón de popelín, es usted un buen guá. Tenga mi izquierdo, todo suyo. Bravo, compadres, 2 días de alpiste y de brinza, manduca, tipearemos pera y buenos soponcios. Se subió la camisa para taparse los hombros y saludó a Marius con una profunda reverencia, y luego con una seña confianzuda con la mano y se encaminó a la puerta diciendo, Buenos días, caballero, de todas formas me voy a ver al viejo. Al pasar vio encima de la cómoda una corteza de pan reseca que estaba criando moho entre el polvo. Se abalanzó sobre ella y empezó a comérsela mascullando. ¡Qué rico, qué duro! Me voy a dejar los dientes. Luego se fue. § 5. La mirilla providencial.
Mario llevaba 5 años viviendo en la pobreza, en la indigencia, incluso en el desvalimiento, pero se dio cuenta de que no había conocido la miseria de verdad. La miseria de verdad acababa de verla. Era esa larva que acababa de pasar ante la vista. Y es que efectivamente quien no haya visto más que la miseria del hombre no ha visto nada. Hay que ver la miseria de la mujer, hay que ver la miseria del niño. Cuando el hombre ha llegado a la última extremidad, llega, llega al mismo tiempo a los últimos recursos, pobres de los seres indefensos que tengan en torno el trabajo, el salario, el pan, la lumbre, el valor, la voluntad, la buena voluntad. Se queda sin topo, sin todo a la vez. Es como si la claridad del día se apagase fuera. La luz moral se apaga por dentro. En esas sombras, el hombre se topa con la debilidad de la mujer y del niño y los doblega violentamente para hacerlos pasar por todas las ignominias. Entonces se vuelven posibles todos los espantos, rodean a la desesperación tabiques frágiles que se abren del todo al vicio y al crimen. La salud, la juventud, el honor y las santas, asustadizas delicadezas de la carne, nueva aún del corazón y de la virginidad, del pudor, esa epidermis del alma la utiliza de forma funesta, ese andar a tientas en pos de recursos, se topa con el oprobio y se adapta a él. Padres, madres, hijos, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, muchachas viven adheridos entre sí, casi se integran unos en otros, como si fuera una formación mineral, en esa brumosa promiscuidad de sexos, de parentescos, de edades, de infamias, de inocencias, se encogen espalda con espalda, en algo así como un destino, que es un tugurio. Se miran entre sí lastimeramente. Ay, desdichados, qué pálidos están, qué frío tienen. Parece como si estuvieran en un planeta mucho más alejado del sol que el nuestro. Aquella joven fue para Marius como una enviada de las tinieblas. Le reveló toda una zona repulsiva de la oscuridad. Marius se reprochó casi las preocupaciones soñadoras y apasionadas que le habían impedido hasta entonces echarles una ojeada a sus vecinos. Pagarles el alquiler fue un gesto automático. Todo el mundo lo habría hecho, pero él, Marius, tendría que haber ido más allá. ¿Cómo? Solo los separaba una pared de aquellos seres abandonados que vivían a tientas en la oscuridad, apartados del resto de los vivos. Pasaba, rozándolos. Era él, por así decirlo, el último eslabón del género humano con el que tenía contacto. Los oía vivir, o más bien los oía su estertor a su lado, y no se fijaba. Todos los días, en todos instantes, los oía a través de la pared, andar, ir y venir, hablar, y no entendía, no atendía. Y entre esas palabras había gemidos y ni siquiera los oía. Tenía la cabeza en otra parte, en ensoñaciones, en resplandores imposibles, en amores en el aire, en locuras, y entre tanto, unos seres humanos, sus hermanos en Cristo, sus hermanos en el pueblo, agonizaban junto a él, agonizaban en vano, y él incluso era parte de esa desgracia suya, y la tornaba más grave, como si hubiera tenido otro vecino, un vecino menos dado a las quimeras y más atento, un hombre corriente y caritativo. No cabía duda de que se habría enterado de aquella indigencia y habría divisado sus señales de socorro. Era posible que éstas tuvieran recibido acogida y salvación hacía mucho. Cierto era que parecían muy depravados, muy corruptos, muy envilecidos, muy ociosos, pero pocos hay que caigan sin desgradarse ni sin degradarse.
Por lo demás, existe un punto donde los desventurados y los infames se mezclan y se confunden en una palabra fatídica, los miserables. ¿Quién tiene la culpa? Y no es además cuando la caída es profunda, cuando debe ser mayor la caridad. Al tiempo en que se hacía esas consideraciones éticas, porque había ocasiones en que Marius, como todos los corazones verdaderamente honrados, ejercía consigo mismo de pedagogo y se reñía más de lo que merecía. Marius miraba la pared que lo separaba de los Jondrette, como si hubiera podido atravesar con la mirada llena de compasión aquel tabique e ir a quitarles el frío a esos desdichados. La pared era una lámina delgada de escayola que se sujetaba en unas tablas y unas vigas que, como acabábamos de leer, permitía a la perfección que se oyera el ruido de las palabras y de las voces. Había que ser el ensimismado Marius para no haberse percatado aún. La pared no estaba empapelada ni del lado de los Jondrette ni del área de Marius. La burda construcción estaba al aire. Sin casi ser consciente de ello, le pasaba revista a Marius al tabique. Hay veces en que la ensoñación examina, observa y escruta igual que el pensamiento. De repente se puso de pie. Acababa de fijarse en la pared de arriba, cerca del techo, en un agujero triangular entre tres tablas a las que separaba un espacio vacío. Faltaba el enyesado que debería haber tapado ese hueco, y subiéndose a la cómoda podía verse por esa abertura la guardilla de los Jondrette. Acompaña a la compasión y debe acompañarla la curiosidad pertinente. Aquel agujero era algo así como una mirilla. Se puede mirar a traición el infortunio para socorrerlo. Vamos a ver quiénes son esas personas, pensó Marius, y en qué punto están. Se subió a la cómoda y acercó un ojo a la grieta y miró. 6. El hombre feroz de la madriguera. Las ciudades, al igual que los bosques, tienen sus antros, donde se esconde lo más nefando y temible que en ellas hay. Pero en las ciudades, lo que así se esconde es feroz, inmundo y pequeño, es decir, feo. En los bosques, lo que se esconde es feroz, salvaje y grande, es decir, hermoso. Puestos a comparar guardias, la de los animales son preferibles a la de los hombres. Las cuevas son preferibles a los tugurios. Lo que Marius estaba viendo era un tugurio. Marius era pobre y en su cuarto se notaba la indigencia, pero de la misma forma que su pobreza era noble, su guardilla estaba limpia. El cuchitril que veía desde arriba en aquellos momentos era abyecto, sucio, fétido, infecto, tenebroso y sórdido. No había más muebles que una silla de paja, una mesa tullida, unos cuantos cascos de loza vieja y en dos de los rincones dos jergones indescriptibles por toda la iluminación, una ventana de 4 cristales en el techo envuelta en telas de araña. Entraba por el tragaluz la caída impredecible para que la cara humana pareciera la cara de un fantasma. Las paredes estaban leprosas y cubiertas de costurones, cicatrices, con un rostro de alguna enfermedad espantosa hubiera desfigurado. Chorreaba de esas paredes una humedad legañosa. Se veía dibujos obscenos groseramente trazados con carbón. El cuarto que ocupaba Marius tenía un suelo de ladrillo muy deteriorado. Este otro no tenía ni baldosas ni tarima. Había que pisar directamente en el yeso viejo del caserón, que se había vuelto negro de tantas pisadas. En ese suelo desigual, donde el polvo estaba incrustado y de lo único que estaba virgen era de barrido, se agrupaban, crustando caprichosamente constelaciones de zapatillas y de zapatos viejos y de trapos espantosos. Por lo demás, en ese cuarto sí había chimenea, y por eso el alquiler era de 40 francos anuales. Había de todo en aquella chimenea: un infiernillo, una olla, tabas rotas, piangojos colgados de unos clavos,
una jaula de pájaro, cenizas e incluso algo de fuego. Dos tizones humeaban melancólicamente. Lo que incrementaba aún más el horror de aquella guardilla es que era grande, tenía salientes esquinas, agujeros negros, partes traseras del tejado había y promontorios y en consecuencia ominosos rincones insondables donde podían pensarse que se acurrucaban arañas del tamaño de un puño, cochinillas de la anchura de un pie y quise incluso a saber qué seres monstruosos. Uno de los jergones estaba junto a la puerta, el otro junto a la ventana. Ambos tenían la espina pegada a la chimenea y Marius veía los dos de frente. En un rincón próximo al agujero con el que estaba mirándole a caer, colgaba de la pared, en un marco de madera, un grabado de colorines en cuya parte de abajo ponían las letras gruesas el sueño. Representaba a una mujer y a un niño dormidos, el niño en las rodillas de la mujer, y una águila en una nube con una corona en la parte inferior. La mujer apartaba la corona de la cabeza del niño, aunque sin despertarse al fondo. Napoleón en un nimbo apoyado en una columna azul y el capital amarillo que bordaba la siguiente inscripción: Maringo, Austerlitz, Jena, Wagram, Elot. Debajo de ese marco Debajo de ese marco y formado un plano inclinado había en el suelo y apoyado en la pared una especie de tablón de madera más largo que ancho. Parecía un cuadro puesto al revés, un bastidor pintado probablemente por la otra cara, un entrepaño quitado seguramente de alguna pared y olvidado ya a la espera de que lo volvieran a colgar. Cerca de la mesa, en la que Marius veía pluma, tinta y papel, estaba sentado un hombre de unos 60 años, menudo, flaco, lívido, descolorido, con expresión astuta, cruel, desasosegada, un pillo, repulsivo. Si Lavanter hubiera mirado esa cara, habría hallado en ella una mezcla de buitre y provocador, en la que la presa y el leguleyo se contagiaban la fealdad mutua y se completaban. El leguleyo haciendo las veces de repulsivable de presa y la de presa haciendo las veces de leguleyo espantoso. Tenía aquel hombre una barba larga y gris. Venía con una camisa femenina que no le cubría el pecho peludo y los brazos. El aire erizados de vello gris. A continuación de la camisa podía verse unos pantalones sucios de barro y unas botas de las que asomaban los dedos de los pies. Llevaba una pipa en la boca y fumaba. Ya no quedaba pan en el cuchitril, pero todavía quedaba tabaco. Estaba escribiendo probablemente alguna carta con las que había leído Marius. En una esquina de la mesa podía verse un libro rojizo, viejo y despejerado, cuyo formato era el antiguo un 12 de los gabinetes de la lectura, situado en la portada de las novelas. En la capa destinada a los siguiente título, impreso por letras mayúsculas de buen tamaño: Dios, el rey, el honor y las damas, por Putray Dominic.
alta y Marius oía lo que decía. Y pensar que la igualdad no existe ni siquiera cuando está uno muerto. No hay más que ver el cementerio de Le Père Lachaise. Los grandes, los ricos están arriba, en el paso de las acacias, y está pavimentado, y pueden llegar allí en coche. A los pequeños, a los pobres, a los infelices, vamos, los colocan abajo, donde el barro llega de rodillas, en los agujeros, toda la inmunda. A los pequeños, a los pobres, a los infelices, vamos a colocar abajo, donde el barro llega a las rodillas, en los agujeros con toda la humedad. Los colocan ahí para que se deterioren antes, y no haya quien pueda ir a verlos sin hundirse en el suelo. Al llegar allí se detuvo, dio un puñetazo en la mesa y añadió, rechinando los dientes: ¡Ay, me gusta el mundo! Mujer gruesa, que igual podía tener 40 años, que 100, estaba de cuclillas junto a la chimenea, sentada en los tablones descalzos. Ella también solo llevaba solo una camisa y una falda de punto con remiendos de paño viejo. Un delantal de tela basta cubría la mitad de la falda. Aunque la mujer estaba doblada y hecha un ovillo, se veía que era muy astuta. Se podía ver que era muy alta, algo así como una gigantona comparada con su marido. Tenía un pelo feísimo, era un rubio rojizo que se iba volviendo gris en vez que se hurgaba de vez en cuando con unas manzanas relucientes y de unas planas. A su lado, en el suelo abierto de par en par, había un libro del mismo formato que el otro, seguramente otro tomo de la misma novela. En uno de los camastros Mario veía a medias algo parecido a una niña alta y lívida sentada y casi desnuda, con los pies colgando que no parecían ni oír, ni ver, ni vivir. La hermana pequeña seguramente a la que habían ido a verlo aparentaba 11 o 12 años. Tenía esa constitución enclenque que va de retraso mucho tiempo y que crece luego de prisa y de golpe. Esas tristes plantas humanas son fruto de la indigencia, son criaturas sin infancia ni adolescencia. A los 15 años aparentan 12, a los 16 aparentan 20. Hoy niña, mañana mujeres, y hace que salgan de vida a las zancadas para acabar antes. En aquellos momentos parecía una niña. Por lo demás, no se veía en aquella vivienda la presencia del mismo sabor. Marius estuvo un rato mirando el lugar lúgubre, más espantoso que el interior de una tumba, porque se notaba en él el rebullir del alma humana y la palpitación de la vida. La guardilla, el sótano, la mazmorra donde rectan algunos indigentes en el nivel inferior del sótano social, no son del todo la tumba, sino una antecámara. Pero igual que sucede con esos ricos que exhiben lo más suntuoso de sus pertenencias a la entrada de los palacios, es como si la muerte que está allá mismo al lado colocase sus mayores miserias en ese vestíbulo. El hombre se había callado, la mujer no hablaba, la muchacha parecía no respirar. Se oía el chirrido de la pluma en el papel. El hombre refunfuñó sin dejar de decir: canallada de canallas y todo canalla. Esta variante de esquizofrenia recurrente. Canalla de canallas y todo canalla.
Esta variante de pinofena de salmón le arrancó un suspiro de la mujer. Querido, tranquilízate, dijo. Te vaya a pasar nada malo, cariño mío. Demasiadas veces, demasiado haces para escribir notas. Querido, tranquilízate, dijo. No te vayas a poner malo, cariño mío. Demasiado haces escribiendo a toda esa gente, maridito. En la miseria los cuerpos se acurrucaron uno contra otros, igual que cuando hace frío, pero los corazones se distanciaban. Parecía que esa mujer había tenido que querer a aquel hombre con la cantidad de amor que iba hacia dentro. En la miseria los cuerpos se acurrucaron. eh, Parecía que esa mujer había debido de querer a aquel hombre con la cantidad de amor que llevaba hacia dentro, pero probablemente ese cariño había muerto entre los reproches cotidianos y los recíprocos propios del desvalimiento espantoso que agobia a todo el grupo. No quedaba ya en ella sino una ceniza de acompañamiento, de afecto por su marido. No obstante, habían sugerido, como sucede con frecuencia, los apelativos cariñosos. Le decía caricitillo, cariño mío, cariñito, con los labios mientras el corazón llamaba.